Bienvenidos a su programa Jeremías 29:11 en español con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer. Este es un programa del Ministerio Shalom Shalom. Yo tengo un ministerio con mi amantísimo esposo, el reverendo Dexter Peltzer, y él me da cobertura, amén, porque es una mujer que camina en la palabra, que cree en la palabra y camino en lo que dice la palabra de Dios, amén. Y antes de empezar, yo les quisiera decir el título del programa. Él se dice, ¿quiere caminar en poder, en lo sobrenatural? Amén. Todos queremos caminar en el poder, sobre lo sobrenatural. Entonces, para caminar en el poder de Dios, en lo sobrenatural, usted tiene que usar la palabra, vivir la palabra, ingestir la palabra, creerla, caminar según la palabra de Dios. Amén. Entonces, para usted saber la palabra de Dios, usted tiene que buscar una iglesia donde la prediquen en verdad, que no esté alterada. Amén. Y tiene que someterse a un pastor para que usted sea discipulado. Para que usted no pueda empezar a correr si usted no gatea y no está discipulado, no tiene las doctrinas, las cosas esenciales, los fundamentos de la palabra. Amén. Entonces, eso es el primer paso. Usted tiene que ser discipulado, ese es un nuevo creyente. Y si usted quiere tener autoridad en el reino, usted se tiene que someter a autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es preciosa, porque tu palabra es nuestro regalo de ti, Señor, para edificarnos, para enseñarnos, para guiarnos, Señor, para disciplinarnos, Señor, para que seamos herederos de la corona de vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Te bendecimos, Señor, y te invitamos al Espíritu Santo que nos haga el honor de venir a este programa en el nombre de Jesús y que nos guíe. Espíritu Santo, Padre y el Hijo Jesucristo, te honro. Y Señor, te damos todas las gracias por haber mandado a tu Hijo Jesús para que muriera por nosotros en la cruz, para que seamos herederos de salvación en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ir a Romanos 1:16. Mire, mucha gente quiere el poder de Dios, pero lo está buscando en los lugares equivocados. Óigame, usted no recibe el poder de Dios si usted no se rinde a Él, si usted no ora, si usted no estudia la palabra. Usted puede estar corriendo de culto en culto, que fulano le imparta, que fulano le imparta, pero nada de eso se le queda si usted no se rinde a Cristo, si usted no lee la palabra, ¿ok? Porque cada persona, cada uno de nosotros, tenemos que pagar un precio a los pies del Maestro para que Él nos unja, para que Él nos enseñe, porque cada uno de nosotros tenemos dones individuales, específicos, cosas que Dios ordenó antes de que existiera el mundo que nosotros hiciéramos. Entonces, esa unción solamente la podemos recibir del ungido de los ungidos que se llama Jesucristo. Amén. Y acuérdense que para caminar en poder y en la autoridad y en los dones del Espíritu, la motivación tiene que ser correcta. ¿Cuál es tu motivación? ¿La fama? ¿El poder? ¿El dinero o las almas? Fíjense, los prodigios, maravillas y milagros pasan para confirmar el Evangelio. Para confirmar el Evangelio. Amén. Entonces, vamos a empezar. Entonces, ya le dije eso, para que tenga un contexto. Los dones son para confirmar el Evangelio y para edificar a la iglesia. Aleluya. Vamos a ir a Romanos 1:16, que nos habla del poder del Evangelio.
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Las buenas nuevas, Jesucristo murió por ti. Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Entonces el Evangelio es el poder de Dios. Cuando predicamos el Evangelio, el poder de Dios se manifiesta. Amén, gloria a Dios. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces tenemos fe en Cristo Jesús. Empezamos a ser obedientes a la gran comisión de ir de predicar el Evangelio y el Señor viene y empieza a confirmar el Evangelio por señales, milagros y maravillas. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir a 1 Corintios 1, 18. Amén. ¿Qué dice aquí? Gloria a Dios. Mi esposo siempre habla de este versículo. ¿Ok? 1 Corintios 1, 18. Gloria a Dios. Fíjese. Aquí está hablando sobre Cristo, sobre lo que es el poder y la sabiduría de Dios. Fíjese lo que dice. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Aquí lo vuelve a reafirmar. ¿Ok? Vamos a ir a Hechos 19:20 ahora. ¿Ok? Estamos Hechos 19:20. Mi esposo siempre también este versículo que dice aquí, que fíjese, aquí está, es el crecimiento de la iglesia en Hechos. Fíjese lo que dice. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Quién crecía poderosamente? La palabra del Señor. Y esto lo dice después que un grupo de personas que practicaban brujería trajeron los libros y los quemaron. Y entonces, y esos libros valían como 50,000 piezas de plata. Entonces, ¿qué hacía que la iglesia creciera? La palabra del Señor, que era, ¿qué? Poderosa. Amén. Y vamos a ir a Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es poderosa. Amén. Gloria a Dios. ¿Te quiere poder? Use la palabra. Conozca la palabra. Amén. Mire por qué. Fíjese, aquí nos los dice clarito. Porque la palabra de Dios, que es nuestro instrumento que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Transforma, renueva, restaura, sana, nos da esperanza, amén, nos cambia, aleluya, y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 hilos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Entonces, cuando usted predica la palabra, esa palabra es poderosa. Toca a las personas hasta lo más profundo de su ser. Y llega donde usted ni yo, nadie puede llegar. Y ahí, ¿qué hace? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el Espíritu Santo la usa en poder para traer convicción para salvación, que es el milagro más lindo. Y la usa para sanidad, para dar esperanza, para incrementar la fe, para que una persona reciba sanidad, para que una persona, todas las cosas lindas que el Señor tiene para usted y para mí, las promesas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Proverbios 18:21. Gloria a Dios. Eso está precioso. ¿Usted quiere caminar en autoridad y en poder? Predique la palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Proverbios 18:21. Gloria a Dios.
La lengua. La palabra. ¿Para qué usted usa su boca? ¿Para hablar palabras de vida según la palabra o palabras de muerte? Mire lo que dice. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. ¡Wow! ¿Y quién era la palabra en el principio? El verbo. ¿Y quién es el verbo? Jesucristo. Entonces, hermano, eso está poderoso. Y en Cristo tenemos ¿qué? Somos nueva criatura, tenemos vida eterna. Entonces, nos deja la palabra para que la declaremos, para que nos paramos y estemos establecidos en las promesas de la palabra, porque todas las promesas son sí en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que escoger, o somos o no somos, como yo digo. Entonces usted tiene que escoger, voy a declarar lo que dice la palabra, soy más que vencedor. Cristo murió por ti para que seas sano. Amén. Entonces, la palabra se cumple. Y si la palabra dice, si usted predica el evangelio, habrá milagros, señales y prodigios, lo van a ver en el nombre de Jesús. O somos o no somos. Si no cree, no pierda su tiempo. Amén. Gloria a Dios. La palabra es como un escudo, nos ayuda. Es tremendo. Vamos a ir a Efesios 6:16. Gloria a Dios. Mire lo que dice aquí. Efesios 10:16. Aquí está hablando de la armadura de Dios. La palabra de Dios es una arma ofensiva que ataca, que le mete al diablo por la cabeza. Amén. Gloria a Dios. Dice, wow, Efesios 6:17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted tiene una espada, usted no la va a dejar ahí metida en la cosa que lo aguanta. Usted la va a sacar y la va a usar y va a atacar y va a hacer. La palabra de Dios es una arma ofensiva para usted, para mí, que Dios nos dio. Amén, gloria a Dios. Y si usted quiere caminar en autoridad y en poder y en lo sobrenatural, declare la palabra, crea la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Eso es muy importante. Y si usted no la conoce, si usted no medita en ella, si usted no la estudia, usted es un cristiano que está con la espada sin filo. Amén. Y viene cualquier persona con un cuchillo afilado y lo liquida. Tiene que tener su espada afilada. Y el Espíritu Santo trae a nuestra memoria todo lo que nosotros hemos leído. Miren, yo tuve una experiencia tremenda. Cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, yo tenía una clase de evangelismo. Y el profesor nos hizo que nos memorizáramos 100 versículos de evangelización, con la dirección de donde estaba y el versículo, 100. Mire, hermano, yo estuve todo como 2 días estudiándome eso. Cuando me fui a acostar, todo eso estaba mezclado como un merjurje ahí. Que yo dije, ay, Señor, ayúdame, porque tu palabra dice que si yo estudié algo, tú me lo vas a traer a mi memoria. Cuando estaba durmiendo, el Espíritu Santo me dice, óyeme, Marisol. Y me dijo todos los versículos, me los repitió. Cuando fui a tomar mi examen, los 100 versículos escritos ahí. La palabra de Dios se cumple. Si usted la estudia, si está en su mente, en su corazón, cuando usted la necesita, Él la va a traer a la memoria. Aleluya. Eso es tan importante. Vamos a ir a Juan 7:38. Vamos a ir allá. Juan 7:38. Oh, santo. ¿Qué dice aquí? Fíjese, aquí está hablando, nosotros estamos supuestos a ser ríos de agua viva. De fuera de nosotros fluyen ríos de agua viva. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cómo bebemos del Señor? ¿Cómo aprendemos de Él? Por medio de su palabra. Amén.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado, ¿verdad? Entonces, si tenemos sed de Él, tenemos que ¿qué? Que ir a Él. Y una de las maneras de conocerlo es por medio de la palabra. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Porque la palabra dice que Él es nuestro paracleto. Él nos ayuda, ¿verdad? Y entonces empiezan a fluir de nosotros ríos de agua viva. Milagros, prodigios y señales. Empezamos a caminar en lo sobrenatural, en poder. Nos volvemos embajadores eficaces de Jesucristo. Aleluya. Personas que caminamos según el reino de los cielos, en lo sobrenatural. Lo que es imposible se vuelve posible. Lo que es imposible se vuelve posible en Cristo Jesús. Amén. Entonces, eso es muy importante, muy, 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 muy importante que usted entienda. Mi esposo, él entiende que él es americano y cuando yo digo muy, muy importante, siempre se muere de la risa, porque dice que yo lo digo mucho, pero es que es esencial que usted conozca la palabra, porque la palabra es viva y activa, como yo les estaba diciendo. Amén. Mire, el profeta Jeremías. Fíjese lo que él dice de esto. Vamos a ir a Jeremías 15, 16. Ahora vamos a llegar a la carne de esta enseñanza. Jeremías 15, 16. Gloria a Dios. A mí me encanta el libro de Jeremías. Me encanta ese libro. Gloria a Dios. Jeremías 15, 16. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos por tu palabra. Jeremías 15, 16. Gloria a Dios. Mire lo que dice. Aquí Jeremías está un poco desanimado. Y mire lo que pasa. Fíjese. Tú lo sabes. Vamos a empezar en el 15. Oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Estaba desanimado, los enemigos, las cosas. Y le dice, Señor, acuérdate de mí y visítame. Entonces el Señor lo reanima. Mire lo que dice. Y mire lo que dice. Estaba triste. Y mire lo que lo animó, lo que le dio paz. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Yo las ingesté. Me las comí, amén. Se las comió y como la palabra es viva y activa, mire lo que pasa. Y tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón. ¡Wow! Cuando ingestió la palabra, se le quitó la depresión, se le quitó todo. Y le dio gozo y alegría y la esperanza de Jehová vino sobre él. Y él pudo decir, gracias Señor, porque yo sé los planes que tú tienes para mí, planes para darme que una esperanza y un futuro cuando te busco de todo corazón. ¿Y cómo buscamos a Dios de todo corazón? Una de las cosas es estudiando la palabra de Dios. Amén. Cuando lo buscamos de todo corazón, buscamos la palabra, la estudiamos. Queremos saber lo que no le gusta, lo que no le gusta, qué Dios dice sobre esto, qué Dios dice sobre aquello. Se vuelve un ingrediente primordial en nuestra dieta. Aleluya. Cuando usted hace eso, usted se reanima, usted empieza a caminar en victoria. Y cuando usted está en victoria, el Espíritu Santo empieza a manifestarse y las aguas empiezan a fluir y la gloria empieza a esparcirse y la presencia de Dios, como está usted, donde quiera que usted entra, ahí está la presencia de Dios y influencia a las personas y empiezan los milagros, las sanidades y todas las cosas lindas que el Señor puede hacer por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Eso está precioso. Mire. La palabra nos dice en Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
el maná del cielo, para usted, para mí, es esto. El maná del cielo para usted y para mí es la palabra de Dios. Amén. Es tan lindo. Mire, también dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros que Jesucristo santifica a su iglesia habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Aquí está hablando en Efesios 5:26 cómo Él purifica a la iglesia. Entonces, si nosotros somos sus embajadores y queremos predicar el evangelio, amén, tenemos que caminar en esto, amén. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando hablemos según la palabra, conforme la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere caminar en poder y en autoridad, usted tiene que hablar como dice la palabra, conforme a la palabra de Dios, como dice Primera de Pedro 4:11. Amén. Y últimamente, quiero que entienda que la palabra de Dios no regresa vacía. Isaías 55:11, que nos dice que la palabra de Dios no regresa vacía. Entonces, si la palabra de Dios no regresa vacía, cuando usted predica, cuando usted ora por una persona usando la palabra de Dios por su sanidad, eso no regresa vacío, porque el que lo respalda es Jehová de los ejércitos, y su palabra no regresa vacía. 55:11, se lo voy a leer. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que le envíe. Enviamos la palabra para bendición, para sanidad, para restauración, para libertar a los cautivos, para salvación en el nombre de Cristo Jesús. Porque la palabra nos dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, que ilumina nuestro camino hacia Cristo, el autor de nuestra fe, el que murió por usted y por mí, que nos redimió en el Calvario. Amén. Y por tanto, hermano, cuando conocemos la palabra, la declaramos, vivimos en ella, la predicamos, no regresa vacía. Y entonces empezamos a caminar en la autoridad que Dios nos ha dado. Y empezamos a caminar en la plenitud que Él tiene para nosotros, con señales, prodigios y milagros. Cuando oramos por los enfermos se sanan. Cuando oramos por provisión, Dios la provee. Amén. Eso está lindo. Entonces, hermanos, le insto, ¿te quiere poder? Aprenda la palabra, estúdiala, escudriñala. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú pongas el querer y el hacer de estudiar tu palabra para poder caminar en el poder y la autoridad que pueden tener en ella para edificar la iglesia y para predicar y confirmar el evangelio en el nombre de Jesús. Hermanos, le invito a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, shalomshalom.org. Este ha sido su programa Jeremías 29:11 con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer. Dios le bendiga y hasta la semana que viene. Hasta luego. Shalom.